15. Invito a abrir sus Biblias en el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Y dice así: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En la actualidad tenemos la oportunidad de esparcir el evangelio de una forma más rápida. Dios desea que seamos hijos de clase mundial. En Salmos capítulo 67, versículo 2, dice la palabra de Dios: para que sea reconocido en la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación. Generalmente la gente busca señales milagrosas para discernir los tiempos o desea que alguien le diga qué va a suceder con su vida, que se abre el cielo, que aparezca una imagen o escuchemos una voz y entendamos qué es lo que va a pasar. Que me digan el propósito para el cual existo en esta vida, cómo debo de vivir, qué pasará con mi familia, mi trabajo, mis hijos, la carrera o profesión, la iglesia, el ministerio, etcétera. Señales para saber dónde ir y qué hacer. Esto mismo, amados hermanos, acontecía en tiempos de Jesús. Y el Señor contestó lo siguiente: no se les dará otra señal que la señal de Jonás. Hace referencia a la historia de Jonás para que pensemos y reflexionemos. Jonás, un personaje interesante, hermanos, que aparece en Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 25. Profetizó en el reinado del Jeroboam II, donde dice al rey que debe extender sus territorios, sus fronteras y recuperar todo lo perdido. Lo encontramos en el reinado del norte, el reinado más rico y poderoso de un reino dividido, cuya capital norte era Samaria. Se le describe como un profeta y su nombre Jonás, hijo de Amitai, que significa que es el hijo de la verdad. Escuchemos muy bien el nombre, significado de Jonás. Dice que significa el hijo de la verdad. Dios le envía a predicarles a los asirios, conocidos por su maldad y crueldad. En este caso debe de ir a Nínive. La orden es: levántate, anda, ve a esta gran ciudad y predícales. Los cristianos comprometidos saben que Dios pretende levantar a su familia de entre todas las naciones de la tierra, pues durará más allá del tiempo que tenemos aquí. En Apocalipsis, versículo 7, capítulo 7, versículo 9, nos dice lo siguiente, la palabra de Dios. Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9, nos dice la palabra de Dios: después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaba delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. La palabra de Dios dice que Jesucristo va a levantar a su pueblo, quiere levantar a su familia entre todas las naciones. Cuando Jesús mandó a sus discípulos a predicar las buenas nuevas, apenas podían moverse por su mundo, por su entorno, por la forma rudimentaria. Caminaban días o usaban camellos, pero eran días lo que ellos tardaban en cruzar una frontera, en dirigirse de un pueblo a otro. Hoy en día tenemos, además de trenes, automóviles, aviones, y la posibilidad de siembra de la palabra se multiplican. Pero una de las herramientas más revolucionarias hoy en día es la Internet. El mundo entero al alcance de las manos. Las grandes barreras ya no son la distancia. La única barrera que pone nuestra mente
es nuestra propia actitud. Existen dos tipos de cristianos. Los mundanos usan a Dios para sus propios propósitos, para sus propias necesidades. Los de clase mundial. Dice que los de clase mundial dejan que Dios los use y saben perfectamente que fueron salvados y llamados para una misión. En nuestras manos, amados hermanos, amado amigo, está decidir cuál de ellos somos. ¿Y qué significaba para el pueblo de Dios convertirse en siervos de alcance mundial? Número uno, dice que ellos debían entender que Dios es Dios de todas las naciones. En Salmos 47:8 nos indica que Dios, ¿verdad?, es un Dios de naciones. Salmos capítulo 48, versículo 8 nos dice lo siguiente. 47:8. Reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Y vemos el ejemplo de Jonás. Dios no es un Dios de Nínive, no es un Dios solamente de Irak, de Afganistán, de Sudán, de Argelia, de Panamá, de China, de India, de Costa Rica, de Honduras, Indonesia, etcétera, etcétera. Y no solamente de mi barrio, de mi familia, de mis intereses, de mi iglesia, de mi nación. Nínive no está excluida de su amor y compasión. Es interesante que Jonás es el hijo de Amitai, el hijo de la verdad, que sabe y tiene la verdad. Cuando la verdad de Dios lo confronta, lo que hace es huir. No está dispuesto a escuchar y aceptar que Dios debe estar al alcance de todos, que es Dios para todas las naciones. Por un lado le dice al rey, extiende tus fronteras, recuperemos nuestros territorios perdidos. Esto viene de Dios, pero el otro lado debe llevarse el mensaje de Dios a sus enemigos, porque Dios es Señor de todas las naciones. Jonás declara en Jonás capítulo 1, versículo 9, soy hebreo y temo al Señor. Pero solo está dispuesto a llamarlo Señor siempre y cuando ese señorío se adapte a sus intereses. Nosotros como Jonás muchas veces nos pasa lo mismo. Sabemos que debemos ser sal y luz en medio de la oscuridad y llevar el mensaje integral del evangelio a todas las naciones. Pero agregamos siempre y cuando se acomode con nuestros intereses. Decimos vamos a ir a todos lados, pero en la práctica hay determinados campos que no queremos pisar. Nos negamos a ir a Nínive y el resultado es que Nínive sigue andando por caminos de destrucción. Por un lado tenemos una excelente teología en Jonás 1:9, pero en la práctica queremos que Dios nos sirva a nosotros y no desentendamos y nos desentendemos de los demás. Dios nos está llamando a las Nínive de la política, nos llama a las Nínive de la justicia, la teología, la tecnología, la salud, el deporte, la educación, los medios de comunicación, el arte, la ecología, la cultura con sus diferentes expresiones. Ha determinado grupos socioculturales y económicos. A esas Nínives de las naciones es que Dios nos está llamando. Corremos el riesgo, amados hermanos y amigos, a que nos pase como Israel, de pensar que Dios no solo nos ha elegido para darnos bendiciones, recibir los privilegios de la elección sin la responsabilidad de ser bendición a las naciones, para toda la humanidad. En Génesis capítulo 12, versículo 3, el Señor nos dice lo siguiente. Génesis capítulo 12, versículo 3, nos dice lo siguiente. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldiciré. Y serán benditas en ti todas las familias
de la tierra. Jonás se hace dueño del concepto estrecho de la elección y esta es la causa de la desobediencia. Lo mismo nos sucede actualmente en las iglesias, con la iglesia de Cristo en todo el mundo. Su elección no es para ella misma y ser bendecida con privilegios especiales. Es para ser sal y luz al mundo. Creemos que estamos en la iglesia para que prosperemos solamente por nosotros y para nosotros. Crecer para adentro. Ensimismados, etnocéntricos, con un concepto estrecho, corremos el riesgo de limitar la acción de Dios a la esfera de la iglesia. Como Jonás quería limitarla a la esfera de Israel. Esta actitud lleva a la desobediencia. A la tentación de Jonás es la tentación de la iglesia. No te metas. La misión siempre es de Dios y Él nos invita a participar en su misión. Cuando no lo hacemos, todo se transforma en un vacío. Huimos a Tarsis y huimos de Dios mismo. También significa entender que fuimos creados para una misión. Recordemos domingos anteriores el mensaje de nuestro hermano Manuel Avilés. En este mensaje de domingos anteriores, creados para una misión. La iglesia y el cristiano ha sido enviado al mundo, hemos sido enviados al mundo para estar en misión. Pero cuando no lo hacemos, nos encontramos igual que Jonás, huyendo de Dios. La Tarsis donde huimos la llamamos el bien de la iglesia. Decimos, ¿cómo vamos a ir a gastar nuestros recursos en algo que no trae ningún beneficio a la iglesia? ¿Qué tengo que ver yo con esa gente de África, de India, Indonesia, Asia, Sudán, Afganistán, o de este barrio, o de esta otra iglesia, que no son de nuestro mismo trasfondo, etcétera? Otros dicen, la tarea de la iglesia es solamente espiritual, pero la misión también tiene que ver con la justicia, con los que no tienen voz, con los destruidos, desnutridos, enfermos, marginados, creados para una misión. Significa que debemos tener fe. A veces nos encontramos huyendo a Tarsis, pero no tener todo resuelto. Determinadas preguntas, problemas y recursos. Fe es creer que algo es verdad. Es confiar en esa verdad, pero es más entregarme a esa verdad. Podemos tener fe, detenernos un momento en pensar y obedecer antes de embarcarnos desesperadamente hacia Tarsis, como lo hizo Jonás. ¿Podrá la ciudad de Jope ayudarnos para entender que fuimos creados para una misión? ¿O será el punto final para materializar nuestra desobediencia igual que Jonás? Esta ciudad ocupa un lugar central de 12 relatos bíblicos. El de Jonás, primeramente, que ya lo mencionamos, y el de Pedro en Hechos 10, capítulo 10, versículo 9 al 48. Los dos se enfrentan a llamados semejantes. Uno debe ir a Nínive y el otro a Cesarea para visitar a un gentil. Los dos tienen rechazo hacia los no alcanzados, a lo gentil o una etnia. Como se traduce gentil, viene de la raíz de la palabra donde se traduce etnia, otra etnia que son diferentes a nosotros. Hechos capítulo 10, versículo 28, describe la manera de pensar de lo que significaba cruzar barreras culturales y religiosas. A los dos se los llama a una misión insólita en contra de sus propios principios culturales y religiosos. Uno acepta el llamado y el otro no. Tenemos que decidir entre la fuga de Jonás y la obediencia de Pedro. ¿Cuál de estas dos actitudes será nuestra obediencia a Dios? Nuestra obediencia a Dios.
Jonás está muy agradecido por lo que Dios había hecho en su propia tierra y quiere desentenderse de lo hecho en su propia tierra y desentenderse de las naciones. Dios envía a su iglesia a todo el mundo, pero su iglesia muchas veces solo mira lo que ha logrado, lo que tiene, su poderío, sus edificios, su gente, sus ofrendas, sus presupuestos, organización, teología, etcétera. Es como Jonás jactándose de las conquistas de Jeroboam. En Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 25, lo vemos. Y negándose de ir a Nínive. Jeroboam se jacta de que hay que recuperar esa tierra, esos territorios perdidos, pero se niega a ir a Nínive. Cuando no queremos ir a las naciones y nos embarcamos en otros proyectos que parecen nobles y dignos, somos como Jonás queriendo embarcarnos o ir a Tarsis. Como iglesia, como cristianos, como siervos y predicadores, evangelistas, maestros, ujieres, administradores, muchas veces nos vamos para Tarsis. Ser hecho para una misión, amado hermano, amado amigo, significa que debemos decidir entre lo bueno y lo mejor. Es bueno quedarme en mi tierra, en mi país, en mi región, en mi estructura, en mi iglesia, en mi congregación, en mi tradición, pero es mejor unirnos a la misión de Dios en el mundo. En Jope, Jonás y Pedro están solos con Dios. Los administradores, predicadores, diáconos, miembros, entran en la situación. También a veces están solos los evangelistas, misioneros o los siervos que Dios está levantando, pero la iglesia los deja solos. Qué triste y qué duro y cruel es la realidad. Muchas veces nuestros predicadores, nuestros evangelistas, nuestros administradores levantan proyectos, trabajan arduo, pero los miembros, la congregación, la iglesia los deja solos. ¿Tendrá la iglesia siempre que dejar solo a quienes se ven obligados a tomar decisiones difíciles? Importante esta pregunta, amados hermanos. Dice que también la práctica de la teología debe de manifestarse en la obediencia. Ser un discípulo condicional a Jesucristo significa ser lo que Dios quiere que sea. Hacer lo que Dios quiere que haga y vaya donde Dios lo envía. Ir donde Dios quiere que vayamos. La imagen que tenemos de Jonás es de un patriota, un nacionalista. Es desobediente no por capricho o por falta de valor. Su desobediencia tiene que ver con buscar beneficios únicamente para su institución. O sea, la buscaba solamente para Israel. La desobediencia no pasa por estar cerca del templo. No es sinónimo de estar más cerca de Dios. El pueblo de Israel fue religioso, pero con un corazón lejos de Dios. El pueblo de Israel fue un pueblo religioso, amados hermanos, pero su corazón siempre, en la mayoría del tiempo, estuvo lejos de Dios. Fue en el cautiverio, lejos del tiempo, lejos de la religiosidad, que ellos se volvieron a Dios y lo conocieron mucho más. Podemos ver ser muy religiosos, pero con un corazón alejado de Dios. Podemos participar de muchas actividades en la iglesia, en la congregación, pero hacerlo sin conocer a Dios es realmente muy triste, muy lamentable. Nos limitamos a la obediencia estrecha de la tierra santa y en el templo. Preferimos un Dios limitado a ciertos lugares.
Preferimos estar cerca de lo conocido en lugar de escuchar un llamado a las Nínives de hoy. La sociedad y las naciones son Nínives. No vayamos ahí, pero muchos que nos quedemos en el ámbito de la religiosidad, la iglesia o el templo, Dios no se queda ahí. Él es Dios de Juan, en Juan 3:16. El resultado es cuando no obedecemos a Dios, todo es angustia y desesperación, amados hermanos, amados amigos. Ponemos en riesgo a los que tanto amamos, como la familia, los hijos, las iglesias, los hermanos, a la comunidad. Cuando nuestras mentes se vuelven estrechas y cerradas, lo que ocurre es que abandonamos el amor de Dios, su misericordia, y dejamos de tener su corazón. Jonás se convence que debe conocer a Dios y cumplir las promesas que hizo. En Jonás capítulo 2, versículo 9 lo vamos a encontrar. Así que todo esto no es suficiente, porque nos olvidamos de nuestra familia. Recordemos, amados hermanos, que no solamente estamos nosotros, el núcleo familiar, hay primos, hijos, hermanos, sobrinos, tíos, que aún no conocen la palabra ni el mensaje, aún no conocen a Dios o aún no se han convertido a Dios, los estamos poniendo en riesgo. Dios nos salva para salvar a otros. Veamos este punto interesante. Dios nos salva a todos para salvar a otros. Nos salva a nosotros para salvar a otros. Al pastor, al profeta, al apóstol, al líder, al miembro, al maestro, a la maestra de niños. Jonás tuvo una segunda oportunidad. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclámame. Proclama el mensaje que te voy a dar. Jonás, capítulo 3, versículo 1 al 10, nos narra esta historia. Dios nos salva a Jonás para Jonás mismo. La razón de salvar a Jonás no es para que continuara su camino a Tarsis o para que regrese a Israel. Dios le salva para que cumpla su misión de ir a Nínive. Dios nos salva con el propósito que vivamos para aquel que le dio todo por nosotros. Y invito a leer Corintios, segunda de Corintios. Veamos lo que dice la palabra de Dios en Corintios, segunda de Corintios, capítulo 5 al 15. Dice así la palabra de Dios. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ya que interesante, o sea, nosotros, Jonás, Pedro, los discípulos, no, Dios no murió y no nos salva para nosotros mismos, sino para que le sirvamos a Él y sigamos el ejemplo de Él y ir y salvar más almas. Ya no viven para sí, y no salva a los que se arrepienten, según el capítulo 2, pero Dios salva a Jonás para que vaya a Nínive, según el capítulo 3. El propósito es tener una vida conforme a la voluntad de Dios. No lo salva porque es hebreo, elegido o especial, ungido, profeta, sino porque desea salvar a Nínive. Y quiere utilizar al evangelista, predicador, al administrador, al miembro, Jonás, no por lo que es él, sino por lo que hará a través de él. Dios va a utilizar a ese administrador Jonás para que cumpla la misión, el propósito de Dios mismo. Dios salva a una iglesia el día de hoy, no tanto por ella, sino por su misión al mundo. No salva a la iglesia por ella misma, sino por la misión que tenemos en este mundo o para el mundo, para las naciones. La iglesia de Cristo, la familia de Dios, es un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. ¿Pero para qué?
¿Para qué, amados hermanos? Para que proclamen las buenas obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro, versículo 2, capítulo 2, versículo 9. Dios nos le ha dado las herramientas y recursos para capacitar. Dios nos ha dado a nosotros las herramientas y los recursos para capacitarnos y salir y cumplir con la misión. Ustedes se preguntarán que cuáles son esas, cuáles han sido esas herramientas. Tenemos la tecnología que nos permite transmitir online y en tiempo real. Recordemos al inicio, los discípulos iban de tribu en tribu, de nación en nación, caminaban días, cruzaban lagos, mares, y nosotros tenemos la tecnología que nosotros llegamos al mundo en segundos, en minutos y en tiempo real. Qué maravillosa herramienta para el bien y para el predicar la palabra de Dios. Tenemos también las plataformas digitales como Facebook, que por ese medio estamos en este momento acá. Mi persona está desde Costa Rica, usted está en Nicaragua. Hay hermanos que nos escuchan desde Panamá, hermanos que nos ven también de Estados Unidos. Es maravillosa la tecnología. Tenemos YouTube también, amados hermanos, tenemos TikTok. Nuestros maestros, hermano Luis García Urroz, que anteriormente en las clases biológicas interactivas nos estuvo impartiendo las cartas a las iglesias. Nuestro amado hermano Eric Arcia, hace unos domingos, y el domingo anterior fue de gloria, porque muchos se graduaron, nos estaba impartiendo las clases sobre los 4 campos del discipulado. Tenemos las herramientas. Nuestra elección tiene que ver con ejercer nuestra responsabilidad. Si nos salvó y preserva, es para que seamos instrumentos de salvación a otros, como lo dice Isaías capítulo 49, versículo 6. Esto implica que como iglesia tenemos que comenzar y continuar y permanecer en un proceso intencional. Ayer escuchaba yo también y le indicaba a mi esposa sobre lo que era ese proceso intencional. Estaba en la clase con hermano Luis y las hermanas que llevan ahí del Ministerio de Raíces, y el hermano Luis mencionaba ese tema, esa palabra intencional. Muchas veces las cosas no solamente de decir voy a hacer y irlas dejando con el tiempo, decía el hermano Luis, sino que si no hay una intención, si no está esa intención de hacer algo, no lo vamos a lograr, no lo vamos a hacer y vamos a ir postergando día con día. Llevar todo el evangelio a todas las etnias, nosotros también necesitamos un arrepentimiento como los ninivitas en la época de Jonás. Es volver a Dios cuando hemos estado muy lejos de Él. Pero muchas veces también nos enojamos. Como cristianos nos enojamos. Pero eso disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse en el capítulo 4, versículo 1. No podemos tolerar un amor. ¿Y por qué se enoja o nos enojamos? Porque no podemos tolerar un amor tan amplio y no queremos dejar nuestra piel. A partir de acá se revelan los sentimientos de Jonás y los motivos de su acción. La ciudad se arrepintió, pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse. Por lo tanto, la conversión de Nínive y el perdón de Dios le hicieron gran mal a Jonás. Se irritó. Así que oró al Señor de esta manera: oh Señor, ¿no es esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Jonás capítulo 4, versículo 2. Se compara con Éxodo capítulo 14, versículo 12. El pueblo de Israel que le dice a Dios: déjanos en paz, preferimos servir a los egipcios. A ambos revelan el deseo de no abandonar una seguridad anterior. Egipto para los israelitas
y mi tierra para Jonás. La importancia de la tierra para Jonás es más fuerte que enfrentarse a una nueva situación peligrosa. Los israelitas se quejaron de que Dios los había sacado de Egipto. Ahora Jonás se queja de lo que haya llevado a Nínive. La queja del predicador, la queja del anciano, del evangelista, del administrador, las quejas de nosotros los miembros. Jonás no es porque duda del amor de Dios, sino porque su amor es demasiado amplio. Muchas veces nosotros no queremos tener un amor demasiado amplio. Deseamos que ese único amor para nosotros, para que nuestro propio cuidado y placer. Queremos el amor de Dios solamente para nosotros, no para los que están lejos. Tenemos que luchar contra nuestro egoísmo y nuestros propios intereses. No estamos dispuestos a recursos emocionales, espirituales y materiales hacia las necesidades de los menos evangelizados y los no alcanzados. Tampoco queremos un amor demasiado amplio que vaya contra el de mis intereses, perdonar a otros, dejar de lado la venganza, dar ayuda material y espiritual, emocional. Es amar a los demás como a mí mismo. Muchas veces decimos que no podemos vivir sin un amor o en un amor tan amplio. Esto lo lleva a Jonás a su peor crisis. Para Jonás es preferible la muerte. No quiso ir a Nínive porque conocía el amor de Dios y la amplitud de ese amor le causaba disgusto. También muchas veces deseamos justificar la desobediencia. Por eso dice, me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Jonás capítulo 4, versículo 2. Veamos cómo Jonás quiere justificar su desobediencia. Y así nos pasa a nosotros también. Jonás tenía una teología correcta, pero su desobediencia dejaba mucho que desear. Él se atreve a justificar su desobediencia mediante su teología. Jonás cita las palabras que Dios mismo había usado para describirse. Conocía el amor divino y sospechaba que Dios perdonaría a Nínive. Mejor teología no pudo haber. La fórmula que él declara se le vuelve a sí mismo como fórmula de acusación, porque desobedece, se escapa a la Tarsis teológica. Dios quiere que nosotros, más que una buena teología, amados hermanos, amados amigos, una correcta obediencia. Cualquier teología que lleve a la desobediencia o sirva para evitar la obediencia es mala teología. Corremos el riesgo de ser como Jonás, o mejor dicho, ser tan ridículos como Jonás. Sentarnos a lamentarnos que Dios no es como nosotros pretendemos y usar la palabra de Dios para justificar la desobediencia. Muchos dicen y decimos, lo que no escucharon de Jesús se salvarán de alguna manera. Será por su conciencia. Dios es justo. ¿Para qué molestarnos? Hay tanto para hacer en nuestra nación, amados amigos, amados hermanos. Ninguna posición teológica debe negar que toda la iglesia debe ir a todas las naciones, a todos los pueblos, a todos los barrios, a todas las comunidades, llevando todo el evangelio. Si negamos esto, negamos ahora vivimos para él. Negamos que ahora vivimos para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No hay cristianismo sin cruz. Implica una obediencia incondicional a Jesucristo. ¿De qué compromiso nos encontramos huyendo?
A veces huimos de nuestro propio prójimo, de algún hermano que es difícil de enfrentar, de aquellos que me han hecho mal y no oramos por ellos. Tampoco bendecimos a nuestros enemigos porque deseo como una la destrucción para ellos. Es mezquino pensar así, pero esto es lo que nos enfurece. Deseo que otros les vaya mal para demostrar que yo tenía razón. Y se cumple un sentimiento de juicio. Venganza hacia los que me desconocieron, no me tuvieron en cuenta, me avergonzaron, abusaron de mí, etcétera. Sencillamente nos falta amor y perdón. Tampoco queremos crucificar nuestra carne, nuestra vieja naturaleza, nuestro yo. Jonás salió y acampó al este de la ciudad. Allí hizo una enramada y se sentó bajo su sombra para ver qué iba a suceder con la ciudad. Para aliviarlo de su malestar, Dios el Señor dispuso una planta, la cual creció a cubrirle a Jonás la cabeza con su sombra. Jonás se alegró, claro, muchísimo por esta planta. Jonás capítulo 4, versículos 5 al 6. Jonás quería un resultado como el que tuvo el profeta Elías con los profetas de Baal. En respuesta a este capricho, enojo y mal humor, Dios le da una lección por medio de la calabacera o de esta planta. Jonás espera ver la destrucción de la ciudad. Se hace una enramada tipo choza y se sienta a esperar nada más. Construye una choza, pero Dios provee por gracia una planta. La choza le da sombra, pero no lo libra del malestar. La planta le dará sombra y el resultado es que Jonás se alegró muchísimo por la planta. Hay una aparente reconciliación entre Jonás y Dios. Si bien Jonás está contento con Dios, Dios todavía no está satisfecho con él. Podemos recordar en el pasaje de Génesis capítulo 4, versículo 6, con Caín. ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si quieres lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Las plantas muchas veces se nos secan, amados hermanos, y las cosas no salen como nosotros creemos. Esa planta que nos empieza a dar sombra, nos da aire, nos mantiene ventilados durante el sol abrasador. Necesitamos experimentar la gracia de Dios. Y aquí recordamos también, amados hermanos, el mensaje gracia suficiente. ¿Cuántos de nosotros nos recordamos de este mensaje anterior? Gracia suficiente. Pero el amanecer del día siguiente, Dios dispuso que un gusano la hiriera a la planta y se marchitó. Al salir el sol, Dios dispuso un viento oriental abrasador. Además, el sol haría en Jonás en la cabeza, de modo que éste desfallecía. Con deseos de morirse, exclamó: prefiero morir que seguir viviendo. Pero Dios le dijo a Jonás: ¿tienes razón de enfurecerte tanto por la planta? Claro que la tengo, le respondió. Me muero de rabia. El Señor le dijo: tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y en la otra pereció. Y de Nínive, una gran ciudad donde no hay personas que no distinguen su derecha de su izquierda, ¿no habría yo de compadecerme? La palabra dice: no habría yo de compadecerme de tus vecinos, de tus amigos, de tus familiares, de Nicaragua, de tu comunidad.
de tus vecinos, ¿no habría yo de compadecerme? Nosotros somos tan testarudos y porfiados como Jonás. Dios interviene sacando a Jonás de su placer. Dios dispone un gusano y luego un viento solano. El gusano hirió la planta y esta se seca. A esto le siguió un viento seco y caluroso, sofocante, como que si estamos allá en la zona norte, ¿verdad? Luego cortante, el viento, cuando hay mucho sol y ese viento bastante fuerte, las partículas microscópicas de la tierra, ¿verdad? Que también nos afectan nuestro rostro, nuestros brazos, nuestra cara. La choza queda destruida. El sol lo ataca en la cabeza, a punto de darle insolación, al punto que desfallecía. Nosotros queremos construir nuestras propias vidas y resolver con nuestras propias construcciones las diferentes situaciones que se nos presentan, pero solo lo que provee Dios por gracia es lo que trae a vivir. Da alegría, saca el malestar, nos hace estar centrados en su propósito. La gracia de Dios. La lección de la gracia nos quiere llevar más allá. Significa estar siempre agradecido cuando crece la planta y cuando la planta se seca. Es la gracia de Dios que está actuando en nuestras propias vidas y siempre nos quiere llevar a otro nivel de entendimiento, otro nivel de compromiso, a otra dimensión. A veces no somos agradecidos con todo lo que ya tenemos. No deseamos lo que ya tenemos y nos parecemos a un niño malcriado que tiene decenas de juguetes y patalea para que le compren otro. Nos olvidamos de todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Otras veces algo sale mal y nos parecemos a Jonás con su enojo. Un proyecto que no se da, alguien que nos falla, no logramos la posición que pretendíamos, una enfermedad, un problema en la congregación, en la iglesia, la falta de recursos, críticas, un problema familiar, se nos descompone algo en la casa, un choque en el vehículo y nos enojamos. Cuando la calabacera se seca, esto también puede ser señal del cuidado de Dios y no es menor que cuando la planta crece. Dios le hace crecer para cuidar y alegrar a Jonás, pero Dios la hace morir para darle una lección. Esta planta se seca, es señal que Dios está trabajando en nuestras vidas para que veamos otra dimensión. Es para llevarnos a vivir a un nivel más profundo de fe, centrado en hacer su voluntad y depender de él. La vida del cristiano debe ser una vida que siempre se está ampliando, que da nuevos pasos de fe y asume nuevos compromisos. Es ver la amplitud del amor de Dios por los no alcanzados y actuar en consecuencia. Allá afuera, amados amigos, amados hermanos, allá afuera del edificio, allá afuera de nuestras casas, de nuestras iglesias, están los no alcanzados. Están aquellos que aún no conocen la palabra de Dios. Nos cuesta ver muchas veces que Dios está actuando y desea comenzar otro proceso. La clave es ser agradecidos a Dios por lo que ya está haciendo. Muchas veces cuando Dios permite que determinadas cosas no progresen o bien se terminen etapas o procesos para acercarnos más a Nínive, es hacia donde quiere que vayamos y le sirvamos. Si todo fuera alegría y paz, bienestar general, en la iglesia nos olvidaríamos del resto del mundo. Vean qué interesante. Si todo fuera color de rosa en las iglesias, en las congregaciones,
nosotros, la iglesia, se olvida del mundo de afuera. Quizás nuestras calabaceras o plantas se queden de vez en cuando para hacernos solidarios con un mundo de necesidad. Todo el sol abraza y no hay calabaceras con que cubrirse. Tal vez sentado frente a nuestras plantas secas, Dios nos diga: te dueles por esta dificultad y no ves que yo me duelo por las grandes dificultades y dolores del mundo al que te envío. Nos encontramos con una persona que se enoja mucho porque Dios tiene misericordia para perdonar a Nínive, y además se enoja demasiado cuando las cosas no le salen como él quiere. Jonás se compadeció por la planta, pero no estaba muerto de rabia, no perdonador. Su problema es no perdonar cuando algo no sale como él esperaba. El enojo de Jonás es ridículo. En realidad, no se lamenta por la planta, sino por su propia incomodidad. Jonás, el profeta, miembro, diácono, maestro, evangelista, administrador, ujier, se sentó esperando que Dios se diera en su manera de pensar. O nos sentamos esperando en que Dios decida afectar nuestra manera de pensar. Mientras tanto, Dios está esperando por Jonases que cedan y que cambien de su manera de amar a Dios, de amar al prójimo. Dios mira por los débiles e indefensos. No mira a cada nación por su poderío. Y Dios lo concede un día más de vida. Es porque está pensando en los protegidos, que no saben distinguir la mano derecha de la izquierda. Dios sigue activo dirigiendo el proceso en medio de las naciones e invita a su iglesia a participar. Invita a cada miembro de la iglesia de Cristo en Inotepe Centro para que sea parte de este contingente de misioneros, evangelistas, predicadores, maestras de damas, maestros de niños. Nos invita a ser parte del proyecto Eclesia y cada uno de sus ministerios. Los israelitas se rebelaban, todos se reservaban sus privilegios, derechos y su relación con Dios, pero no se daban cuenta de que Dios estaba dirigiendo la historia de Nínive. No se unieron a la misión de Dios en el mundo. Hoy nosotros podemos correr ese mismo peligro, amados hermanos. Ni una palabra se nos dio acerca de la respuesta del apóstol y misionero Jonás. ¿Se volvió o no a él? No hay respuesta porque realmente lo importante no es lo que Jonás respondió, sino lo que los evangelistas siervos y cada uno de nosotros respondamos en el día de hoy ante situaciones semejantes. ¿Qué actitud tomaremos? Hay una pregunta y espera respuesta. Espera una respuesta. Cada nueva generación de cristianos y evangelistas siervos debe de contestarla. ¿Qué contestará usted? ¿Qué contestaré yo? Una pregunta que necesita ser respuesta. Necesita ser respondida. Si una persona acepta a Cristo Jesús para obtener vida eterna y sin embargo tiene el don de negar o niega esparcir las buenas nuevas entre otros, está en efecto saboteando el propósito de Dios mismo. Jonás es el padre de todos aquellos cristianos que desean los beneficios de la elección, pero rechazan su responsabilidad. Jonás e Israel fueron creados para convertirse en siervos del alcance global. Luz a las naciones. Pero en el cumplimiento del llamado terminan filmando la película El Fugitivo. Más perdido que Job en el día del enemigo. A nosotros nos puede estar pasando lo mismo. Para concluir, amados hermanos, la palabra de Dios en Mateo capítulo 16, versículo 4 dice:
Esta generación malvada y adúltera me busca una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Un mundo que busca señales y las iglesias también. No se nos dará otra señal que la señal de Jonás. Queremos respuestas, pero la única señal válida es la de Jonás. La señal es que los ninivitas están más dispuestos a escuchar y obedecer a Dios que el profeta Jonás. La señal de la reina de Saba, que muestra mayor sabiduría que Salomón. La señal de Jesús, por lo cual crucificado reina. Los pobres reciben las buenas nuevas y los que están lejos son traídos cerca. Los que tienen menos posibilidades son los que más responden. Invito a que lean en sus casas Mateo capítulo 12, versículo 38 al 45 y Lucas capítulo 11, versículo 29 al 32. Los que tienen menos posibilidades son los que más responden. Jonás había obedecido a Dios creyendo, yendo a Nínive, predicó el mensaje de Dios. En su actitud le faltaba amor. Jonás sabía cuál era el carácter de Dios, pero huyó. No quería que otros tuviesen la oportunidad y la posibilidad de perdón y salvación. Dios actúa, le muestra a Jonás lo absurdo que es pensar solo en él, en su propia comodidad. Lo confronta con su egoísmo. No busca el bienestar de los demás. El amor de Dios se quiere derramar hacia todos. Es un amor de entrega, de decisión de la voluntad, no egoísta. Busca dar el bienestar mediante la liberación del pecado. Aunque Dios castiga la desobediencia, sigue deseando dar misericordia. Dios tiene interés que su mensaje llegue a las necesidades de los menos evangelizados y no alcanzados. Porque es un mensaje que cambia toda la existencia humana. Una misión universal e integral. Una misión de todos lados, a todas partes, en ser, hacer y decir. Como cristianos y siervos llamados a oír a Dios, creer en Dios y trabajar de acuerdo a sus planes. Implica, amados hermanos, comenzar procesos intencionales, guiarlos, darles seguimiento, continuidad, entrenar a toda la iglesia para que sea una iglesia de alcance mundial. Podemos hacerlos, debemos hacerlo y hay que hacerlo porque entendemos la señal de Jonás. Que el Señor les bendiga a todos en esta mañana.